comparando el libro de 1984 de George Orwell con el 2025. Imagina vivir en un mundo en donde el gobierno vigila cada uno de tus movimientos, reescribe la historia cuando le conviene e incluso trata de controlar lo que piensas. Ese es el mundo que George Orwell creó en su novela 1984. Novela que fue publicada en 1949 y fue una advertencia sobre los peligros del poder absoluto. Pero hoy, en el 2025, debemos preguntarnos qué tanto de esa pesadilla se parece a la realidad que vivimos en diferentes partes del mundo. En 1984, las telepantallas observaban a las personas las 24 horas del día y la privacidad no existía. Hoy no tenemos telepantallas obligatorias, pero sí tenemos teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad, GPS y aplicaciones que nos siguen a todas partes. En China, la tecnología de reconocimiento facial rastrea a la gente en espacios públicos. En ciudades de Europa, como en Londres, el número de cámaras es abrumador. Incluso en democracias, gobiernos y corporaciones acumulan enormes cantidades de datos personales. La vigilancia de Orwell ya no parece ficción, sino rutina. En la novela, Winston trabaja para el Ministerio de la Verdad. Él reescribe los periódicos para que el partido siempre tenga la razón. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Hoy, ningún gobierno controla toda la información del planeta, pero vivimos inundados de desinformación. En Rusia, los medios estatales imponen la narrativa de la guerra. Y en algunos países se bloquea el Internet durante las elecciones. En las redes sociales de todo el mundo, las noticias falsas se difunden más rápido que los hechos. En lugar de una sola verdad oficial, enfrentamos miles de verdades y fragmentos que generan confusión y división. Orwell inventó la neolengua, un idioma reducido para borrar palabras como libertad o rebelión. La idea era simple. Si no puedes decir la palabra, pronto dejarás de imaginar el concepto. Hoy no tenemos un diccionario único impuesto, pero sí vemos ecos de esto. Por ejemplo, los gobiernos censuran términos en el Internet, los hashtags desaparecen y algoritmos deciden qué discursos se amplifican y cuáles se silencian. En la política global, las ideas se reducen a esloganes fáciles de repetir. No es exactamente una neolengua, pero la lógica es la misma. Controlan el lenguaje para moldear la mente. En 1984, hasta el amor era peligroso. La relación entre Winston y Julia era un acto de rebeldía contra el partido. Hoy, en muchos países, la vida íntima todavía es vigilancia o restringida. En algunos lugares, la gente es castigada por quien ama, por cómo se viste o por expresar su identidad. No siempre es el Estado quien interviene. A veces son las tradiciones, la religión o las leyes. Igual que en la novela, la vida privada sigue siendo un terreno de resistencia. En el mundo de Orwell, el partido era eterno. No habían elecciones, ni oposición, ni mucho menos libertad política. Hoy, muchos países celebran las elecciones, pero no todas son libres ni justas. La democracia es más fachada que realidad. Incluso en democracias fuertes, la corrupción, la polarización y la desconfianza en las instituciones hacen que la gente dude de la libertad que tiene.
Uno de los momentos más impactantes del libro es la habitación 101. Allí cada prisionero enfrentaba su peor miedo. Winston fue quebrado psicológicamente con ratas hasta traicionar a las personas que él más amaba. Hoy en día los gobiernos no siempre utilizan ratas, pero sí usan el miedo como una herramienta. Miedo al terrorismo, miedo a perder el empleo y miedo a la inseguridad. Definitivamente, el miedo sigue siendo un arma universal para sostener las sociedades. George Orwell no predijo el futuro, nos advirtió sobre él. 1984 nos muestra lo que pasa cuando la vigilancia, la propaganda, la censura y el miedo no tienen límites. Y en nuestro mundo, desde la vigilancia digital en Asia hasta la propaganda en Europa, la censura en el Medio Oriente y la desinformación global en las redes sociales, podemos ver de esa distopia en acción. La verdadera pregunta no es si ya vivimos en 1984, sino si estamos atentos a la advertencia o si simplemente estamos caminando dormidos hacia ella.